La nueva historia de los gobiernos en Estados Unidos escribe con R de republicanos o con C de conservadores, en medio de la gran polarización en que se llevó a cabo la elección del presidente Trump. Ese gobernante se la juega por un equipo de colaboradores de extrema derecha y con posiciones muy radicales. Pero en la historia de Estados Unidos, los presidentes solían tener en cuenta personas de ambos partidos, privilegiando las decisiones de Estado por encima de la ideología. Pero por eso eligieron a Trump, algunos pensando que es el momento de cambiar la manera de hacer política. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, pues para nadie es una sorpresa y pues no estamos descubriendo que el agua moja, pero sí genera muchas preguntas el diseño del equipo de colaboradores del nuevo presidente de Estados Unidos, que va a entrar a gobernar a partir del 20 de enero. Y cuando digo que no hay ninguna sorpresa, pero que sí genera muchas inquietudes, es que los personajes que está nombrando son considerados como demasiado radicales, demasiado godos, demasiado republicanos, e incluso dicen que ni siquiera son de partidos políticos, son personas con pensamientos radicales que hacen honor a la campaña que hizo el hoy electo presidente de Estados Unidos. Juan Roberto, son leales a la ideología del presidente. Él está premiando la lealtad a su ideología y a su manera de ver el mundo, más que la capacidad de gestión, más que la experiencia que puedan traer, o más de lo que le puedan aportar en la política, que mal que bien es una gran negociación el día de mañana. ¿Por qué están aterrados muchos en Estados Unidos? Otros están aplaudiendo a rabiar. ¿Pero por qué hay tanto revuelo? Si a la larga es obvio que Trump nombre gente de su entera confianza y que sea, como usted dice, leal con su política y su manera de gobernar. Porque una cosa es la persona de entera confianza, que sea leal, que vea las cosas de la misma manera que él. Otra cosa es que va a gobernar no solamente para los que votaron por él, va a gobernar para todo el país. Entonces espera que hubiera momentos o cargos que pudieran mostrar como una mano diciendo, bueno, esto vamos a gobernar para todo el mundo. Pero no ha sido así. Está rompiendo con muchas tradiciones en la historia. Eso le iba a preguntar, Teresita. A lo largo de la historia política de Estados Unidos, los presidentes que conformaban su gabinete, ¿lo hacían con personas de los dos partidos? Normalmente en el siglo XIX era más unipartidario. Eran todavía muy sectarios, pero eran gobiernos pequeños. Obviamente en una guerra civil había que ser sectario. Pues claro. Pero después de que llegó al gobierno Franklin Delano Roosevelt, cuando vio toda la debacle económica, 1929, la gente suicidándose porque la bolsa se cayó, la Gran Depresión, no había trabajo, no había cómo alimentar a la gente, empezó a nombrar gente de otras facciones y del Partido Republicano dentro de su gobierno. Nombró 2 ministros republicanos en su gobierno porque dijo, la depresión nos afecta a todos y entre todos salimos de ella. Y ahí empezó, digamos, una tradición de que se nombrara gente de los dos partidos, no importara quién fuera el ganador. Sí, le entiendo. Sí, siempre hubo de ahí en adelante por lo menos una mano extendida al bipartidismo. Si no era a través del Congreso, en el legislativo. Personajes tan emblemáticos como Kissinger, por ejemplo, trabajó no solamente con Nixon, fue famoso por su trabajo con Nixon, pero antes de eso había trabajado con Johnson y había asesorado hasta Kennedy. Es decir, había asesores, se apoyaban en personas de ambos bandos. Clinton, su secretario de defensa, nada más ni nada menos que la persona encargada de la guerra, era republicano. Entonces, siempre se ha tendido la mano porque uno nunca sabe cuándo le toca hablar con el enemigo o con el otro. Pero me río porque pues hoy todos necesitan esa Trump, hablo en materia política. Todo, después de ese triunfo tan arrollador y tan indiscutible, pues él parece decir, yo no necesito gente de ninguno de los dos partidos, o si necesito los que piensen como yo. Repito, que es apenas lógico. Es lo lógico, y él está premiando eso. Él sabe que no tiene nada que perder, él está haciendo historia. Si hablamos de historia para atrás, también hay momentos que uno se da cuenta y reconoce en la vida que aquí se está escribiendo una historia nueva. Y es la historia de este siglo XXI basado en la ideología, en los algoritmos que hablamos alguna vez, en la polarización. Y él está favoreciendo esa polarización con una nueva historia. Teresita, en la historia de Estados Unidos, ¿usted recuerda algún multimillonario que hubiera ocupado un cargo en un gabinete de un presidente? Se lo pregunto por Elon Musk,
que entra a ser parte del gabinete, fue clave en la elección, fue clave en la campaña, es el hombre pues de Tesla, el multimillonario, que ahora entra a un cargo que para muchos es medio exótico y medio muy Trump, por llamarlo de alguna manera. ¿En la historia hay referencias similares? Tal vez si nos vamos al siglo XVIII, siglo XIX, cuando Sí. empezaba Estados Unidos, tenemos personajes como un Benjamin Franklin Sí. o un Jefferson antes de ser presidente, que eran grandes terratenientes que manejaban mucho poder, que asesoraban al gobierno. Digamos que siempre ha habido esa relación. Rockefeller, en algún momento dado, no solamente trabajó con el gobierno a finales de los 60, 70, sino quiso ser candidato presidencial. Perdió, pero quiso ser candidato presidencial también. Pero alcanzó a asesorar a ciertos gobiernos a finales de los 60. La llegada de Rubio, del señor Rubio como secretario de Estado, primer latino, digamos persona de origen latino, la esposa es colombiana, que llega a ese cargo, le hace recordar a usted en el pasado latinos con cargos de igual relevancia en la política estadounidense. Es que este hombre va a manejar la diplomacia de Estados Unidos y ya vamos a hablar de él. Digamos que en cargos ministeriales, sobre todo la diplomacia, el secretario de Estado es un cargo importantísimo. Es la primera vez que llega un latino. Ha habido varios latinos muy importantes en el Departamento de Estado. Sí. Y que han asesorado a los presidentes, que han sido asesores. El mismo Juan González, también otro colombiano. El colombiano, sí, que trabajó en el gobierno Sí, Biden. Arturo Valenzuela, un chileno, Sí. que también fue asesor de los gobiernos. Pero el que tome decisiones y el que sea el que firme es la primera vez que es este latino. Y como este hombre va a tomar decisiones, este hombre, si se atiene a uno de lo que él ha dicho en el pasado, durísimo contra Maduro, contra Ortega, contra el presidente Petro, un hombre muy radical, de posturas muy firmes, que hacen pensar que en el caso de este lado del mundo, ¿qué va a hacer? Va a ser un gobierno antagónico a los intereses de muchos, de esa izquierda, sobre todo izquierda radical que estamos Sí. viendo surgir. En el tema de Maduro, por ejemplo, se pregunta uno qué va a pasar con empresas petroleras americanas que están exportando y que exportan cerca de 260,000 barriles al día a Estados Unidos. Si se va a permitir eso o si las sanciones van a ser 100%, cero excepciones, y nosotros veremos de dónde reemplazamos ese petróleo. Hay mucho en juego. Mucho juego, y también hay mucho juego en otras partes del mundo. Ya incluso estaban hablando esta semana que el mismo Trump y ahora su secretario de Estado, antes de posesionarse, ya se están moviendo para fraguar una reunión entre Putin y Zelensky. ¿Será que lo logran? Están trabajando en eso. Dicen por ahí que si lo logran, a Zelensky lo estarían de alguna manera forzando a aceptar a que pierda algo de territorio, bien sea Crimea y el territorio en Donetsk, que ya era medio ruso antes de la invasión, y que obviamente Zelensky ha dicho, la tierra no se negocia, eso es algo que un país no negocia. Entonces hay que ver qué tanta influencia tienen. Usted mencionaba a Roosevelt, me devuelvo en la historia, me devuelvo en el tiempo, pero presidentes que hayan sido, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se puede calificar? Presidentes que hayan sido imaginativos, por llamar de alguna manera. Creativos. Creativos en la manera de hacer política, como lo puede ser Trump. Para muchos cuestionable, pero para otros es revolucionario, realmente distinto. La creatividad yo creo que es parte de la política. Sin creatividad, Kennedy no hubiera resuelto la crisis de los 13 días con Rusia. Ah, claro. Buscaron una solución creativa saliéndose del marco de lo que le estaban asesorando los secretarios de defensa y muchos otros en sus consejos de seguridad. Los Bush, padre e hijo, fueron halcones, fueron supergodos, radicales. Les tocó enfrentar conflictos bélicos muy fuertes, especialmente en Medio Oriente. ¿Qué los diferencia a esos godos con este republicano que es Trump? Yo diría que Bush padre venía de ser director de la CIA, la inteligencia, Sí. la agencia de inteligencia, Sí. de los espías. Conocía muy bien el mundo y sabía que el mundo no era blanco y negro. Esa es una gran diferencia con Trump, que sigue viendo el mundo blanco y negro Trump no tiene y grises. que tiene que alinearse a los intereses de Estados Unidos. El otro era más gris. Bush hijo, a pesar de todo, le tocó el 11 de septiembre, la guerra después en Irak. Le tocaron muchas cosas. Afganistán, si no estoy mal. Afganistán, Claro. toda la invasión en Afganistán. No llegó a matar a Osama Bin Laden, eso fue Obama, pero dejó todo encarrilado. Pero de alguna manera sabía que hay otro país, otros mundos, otras regiones. Y aunque no había viajado mucho, se dice antes de ser presidente, entendía que el mundo era distinto, era complejo y no era solo Estados Unidos. Trump no entiende eso.
según le entiendo. Yo diría que Trump es poco de lo que entiende de eso, y si ve que hay otro mundo, dice, pues tendrán que ser como nosotros. Y ahí empiezan los problemas. Y ahí empiezan los problemas. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.